Durante más de 8 décadas, Transportes Frontera ha sido sinónimo de viaje, frontera y movimiento constante hacia el norte de México. Nacida en Monterrey, Nuevo León, esta línea no solo conectó ciudades, conectó historias, familias y generaciones enteras que hicieron del autobús su puente hacia la frontera. En este episodio, nos adentramos en el origen de una empresa pionera, forjada cuando viajar por carretera era una hazaña y cada kilómetro representaba progreso. Desde sus primeras unidades improvisadas hasta su consolidación como una de las líneas históricas del noreste, esta es la historia de Transportes Frontera, una marca que ayudó a trazar el rumbo del país. Si te apasiona la historia del transporte, los autobuses clásicos y la memoria del México en movimiento, suscríbete a Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos en este recorrido por las rutas que construyeron nuestro pasado. El origen de Transportes Frontera se remonta al 18 de septiembre de 1938, en una época en la que viajar por carretera en el norte de México implicaba polvo, largas jornadas y una enorme dosis de paciencia. Fue en Monterrey, Nuevo León, donde Indalecio Santos Garza, Alfonso Gallegos y Juan Ríos, junto con un pequeño grupo de emprendedores, decidieron apostar por el transporte de pasajeros hacia la frontera norte, inaugurando la ruta Monterrey a Nuevo Laredo. Las primeras unidades distaban mucho de los autobuses que hoy conocemos. Eran chasis de carga adaptados con carrocerías de madera, con capacidad limitada y comodidad básica, pero cumplían una función vital en una región que comenzaba a experimentar un intenso movimiento migratorio y comercial. Con el inicio de la década de 1940 y el contexto internacional previo a la Segunda Guerra Mundial, el flujo de personas hacia la frontera se incrementó de forma notable, lo que impulsó el crecimiento de la empresa. Aprovechando la pavimentación de nuevas carreteras, Transportes Frontera extendió sus servicios hacia Reynosa, Matamoros y posteriormente a Ciudad Victoria y Tampico, consolidándose como una de las líneas clave del noreste mexicano. En esos primeros años, más que una empresa, Frontera fue una respuesta directa a la necesidad de movilidad en una región que comenzaba a mirar hacia el norte como sinónimo de oportunidad. Conforme avanzaban los años 40, Transportes Frontera dejó atrás su etapa completamente artesanal y comenzó un proceso de crecimiento mucho más estructurado. La demanda de viajes hacia la frontera no solo se mantuvo, sino que aumentó de forma constante, impulsada por el comercio, la migración laboral y la cercanía con Estados Unidos. Esto obligó a la empresa a invertir en unidades más modernas y confiables, incorporando autobuses de marcas como Wayne y Rio, que ofrecían mayor capacidad, mejor desempeño mecánico y una experiencia de viaje más estable para los pasajeros. Para 1951, la empresa ya contaba con una flotilla cercana a las 40 unidades, un número considerable para la época, lo que reflejaba una administración sólida y una visión clara de expansión. La adquisición de autobuses Best in Line Air, equipados con motor Cummins, suspensión neumática y aire acondicionado, marcó un antes y un después en el servicio, elevando el estándar del transporte regional en el noreste del país. Transportes Frontera no solo conectaba ciudades, conectaba historias, familias y oportunidades, convirtiéndose en una pieza clave del desarrollo carretero de Nuevo León y Tamaulipas. Si te interesa conocer cómo estas líneas históricas ayudaron a construir el transporte moderno en México, suscríbete a Nostalgia a México y acompáñanos en este recorrido por las rutas, los autobuses y las historias que marcaron época. Durante la década de los años 50, Transportes Frontera entró en una etapa decisiva que definiría su identidad durante varias décadas, con la apertura y pavimentación de nuevas carreteras federales, especialmente en el noreste del país. La empresa pudo establecer rutas más largas, continuas y estratégicas, como Monterrey a Nuevo Laredo, Monterrey a Tampico y posteriormente los enlaces hacia San Luis Potosí y el centro del país. Esta expansión fue acompañada por una fuerte inversión en unidades de mayor capacidad y mejor desempeño, destacando la incorporación de autobuses ensamblados por Trailers de Monterrey, entre ellos los emblemáticos Sultana Super Imperial, equipados con motores Detroit Diesel y transmisiones Fuller, que ofrecían una combinación ideal de potencia, resistencia y confort para recorridos extensos.
Estas unidades permitieron a la línea ofrecer viajes más rápidos, seguros y cómodos, consolidando su reputación entre comerciantes, trabajadores fronterizos y familias que se desplazaban regularmente entre el norte y el centro de México. Para entonces, Transportes Frontera ya no era solo una línea regional, sino un actor fundamental en la movilidad del noreste, con terminales propias, oficinas en varias ciudades y una presencia constante en los principales corredores carreteros del país. Para finales de los años 50 y durante toda la década de los 60, Transportes Frontera ya se había consolidado como una de las líneas más respetadas y confiables del norte de México. Su fortaleza no solo estaba en las rutas que operaba, sino en la regularidad del servicio y en la confianza que generaba entre los pasajeros que viajaban constantemente hacia la frontera. En una época marcada por la migración laboral hacia Estados Unidos, el crecimiento industrial del noreste y el auge comercial de ciudades como Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, la línea se convirtió en un eslabón clave para miles de personas. Viajar en un frontera significaba puntualidad, recorridos directos y unidades robustas capaces de enfrentar largas distancias y climas extremos. La empresa apostó por flotas bien mantenidas, operadores experimentados y una operación ordenada, lo que le permitió diferenciarse de otras líneas más pequeñas o improvisadas. En estos años, su nombre empezó a asociarse directamente con la ruta fronteriza por excelencia, formando parte de la vida cotidiana del norte del país y quedando grabada en la memoria colectiva de quienes cruzaban constantemente entre el interior de México y la franja fronteriza. A partir de los años 60 y 70, Transportes Frontera entró en una etapa clave de modernización que marcaría su identidad durante décadas. La incorporación de autobuses más avanzados para su tiempo permitió elevar el nivel del servicio y responder a un pasaje cada vez más exigente. Llegaron unidades con suspensión neumática, sanitarios a bordo y aire acondicionado, elementos que en ese momento eran considerados auténticos lujos en carretera, especialmente en rutas largas hacia el norte. Modelos emblemáticos como los Sultana Superimperial y posteriormente los Dina Olímpicos se convirtieron en la imagen recurrente de la línea, recorriendo día y noche las carreteras del noreste. Estas unidades no solo ofrecían mayor comodidad, sino también mayor seguridad y confiabilidad mecánica, algo fundamental en trayectos extensos y con climas extremos. El sonido del motor, la presencia imponente del autobús y su librea característica reforzaron la percepción de que Transportes Frontera era una empresa sólida, preparada y con visión de futuro. Esta etapa consolidó su prestigio y la posicionó como una de las líneas más fuertes del corredor Monterrey-Frontera, sentando las bases para su integración posterior a un gran grupo empresarial. A inicios de la década de 1970, Transportes Frontera vivió uno de los cambios más importantes de toda su historia al integrarse al grupo Estrella Blanca, uno de los consorcios más poderosos del autotransporte en México. Esta adquisición no significó la desaparición inmediata de la identidad de la línea, sino una transición gradual hacia una operación más estandarizada, con mayor respaldo financiero y acceso a flotas modernas. Bajo el paraguas del grupo, Transportes Frontera pudo mantener sus rutas estratégicas en el noreste del país, una región altamente competitiva y de enorme importancia económica, especialmente por su conexión con la frontera de Estados Unidos. Sin embargo, también marcó el inicio de una etapa donde la expansión quedó limitada, priorizando la eficiencia operativa y la consolidación de servicios existentes. La línea comenzó a compartir tecnologías, modelos de autobuses y procesos administrativos con otras marcas del grupo, lo que trajo beneficios en mantenimiento y renovación de unidades, pero también diluyó poco a poco su carácter independiente. Aún así, para miles de pasajeros, seguir abordando un Frontera significaba confianza, tradición y la seguridad de viajar con una empresa que había demostrado durante décadas conocer y dominar los caminos del norte de México. Con la llegada de las décadas de los años 80 y 90, Transportes Frontera entró de lleno en un proceso de modernización que buscaba mantenerse vigente frente a un mercado cada vez más exigente y competitivo. Bajo la estructura de Grupo Estrella Blanca, la empresa comenzó a renovar su flota con autobuses más eficientes, cómodos y acordes a los nuevos estándares del autotransporte de pasajeros. Durante este periodo, llegaron unidades emblemáticas como los Dina Avante, reconocidos por su mayor confort,
aire acondicionado más eficiente y sanitarios integrados, así como los Dina Olímpico, que durante años se convirtieron en la imagen cotidiana de la línea en carreteras del noreste. Posteriormente, se incorporaron modelos más avanzados como los Masa y los Dina F11, equipados con motores Detroit Diesel más modernos, transmisiones de mayor número de velocidades y suspensiones neumáticas que mejoraban notablemente la experiencia de viaje. Esta evolución técnica permitió que Transportes Frontera continuara ofreciendo recorridos largos con mayor seguridad y menor desgaste para el pasajero, adaptándose a nuevas rutas, horarios más demandantes y a un público que comenzaba a valorar cada vez más la comodidad. Aunque el espíritu original de los primeros años ya había cambiado, la empresa logró mantenerse como una opción sólida y reconocible, demostrando que la tradición también podía convivir con la modernidad sin perder su lugar en la historia del transporte mexicano. Al entrar al siglo XXI, Transportes Frontera ya no era solo una línea histórica, sino una marca plenamente integrada al engranaje operativo de Grupo Estrella Blanca, lo que le permitió mantenerse activa en rutas clave del norte y noreste del país. En esta etapa, la empresa consolidó su presencia en trayectos tradicionales como Monterrey a Nuevo Laredo, Monterrey a Reynosa, Monterrey a Matamoros y conexiones de largo recorrido hacia el centro del país, manteniendo viva su vocación fronteriza. La flota comenzó a estandarizarse con autobuses de nueva generación como los Volvo 9700, Irizar I5, Irizar I6 y unidades Paradiso sobre plataformas Scania y MAN, ofreciendo un nivel de confort más homogéneo y acorde a los tiempos modernos. Aire acondicionado eficiente, asientos reclinables, sanitarios, mejores sistemas de suspensión y mayor confiabilidad mecánica marcaron esta etapa. Sin embargo, el mayor reto no fue técnico, sino identitario: competir en un mercado donde muchas líneas del grupo compartían flota, imagen y servicios similares. Aún así, Transportes Frontera logró conservar su nombre, su historia y su arraigo regional, especialmente entre los pasajeros del noreste que crecieron viajando con la liebre fronteriza. En un contexto de fusiones, reestructuraciones y cambios constantes en el autotransporte mexicano, la permanencia de la marca representa una rara continuidad histórica, un hilo que conecta a los autobuses de madera de los años 30 con los modernos foráneos del presente, demostrando que Frontera no solo transportó pasajeros, sino generaciones enteras a lo largo de más de 8 décadas de carretera. La historia de Transportes Frontera no es solo la de una empresa de autobuses, es la historia del movimiento de todo un país hacia el norte, de caminos que se abrieron antes que las autopistas, de viajeros que buscaron oportunidades, reencuentros y nuevos comienzos. Desde sus primeras unidades adaptadas con carrocería de madera hasta los autobuses modernos que hoy recorren las carreteras del noreste, Frontera fue testigo y protagonista del desarrollo del transporte en México. Su nombre quedó ligado para siempre a la frontera, a los trayectos largos, al polvo del camino, al rugido del motor y a la confianza depositada por miles de pasajeros que, durante generaciones, pusieron su viaje en manos de esta línea. En una industria donde muchas marcas desaparecieron o quedaron en el recuerdo, Transportes Frontera logró mantenerse, adaptarse y seguir rodando sin borrar su identidad. Recordar su historia es también recordar cómo se viajaba, cómo se esperaba, cómo se vivía la carretera en otros tiempos. Si este recorrido por su pasado te despertó nostalgia, curiosidad o respeto por estas líneas que marcaron época, te invitamos a suscribirte al canal Nostalgia a México, activar la campanita y dejar tu like para que más historias del autotransporte mexicano sigan llegando a nuevas generaciones. Aquí seguimos rescatando la memoria de los caminos, porque mientras haya quien recuerde, estas historias nunca dejarán de viajar.